Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto tenerlos por acá. Espero que estén bien. En este videito vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? De todo lo que nosotros venimos viendo en clase. Para comenzar, si se acuerdan, habíamos empezado con el tema de qué era la salud, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la actualidad se usa la definición que está dada por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo la definía la salud? Como un estado de completo bienestar, tanto físico como mental y social. ¿Sí? Y no solamente a la ausencia de enfermedad. ¿Qué pasa? Según este concepto, ¿qué pasa? Un hombre sano no es solamente aquel que siente un bienestar en su anatomía y su fisiología corporal, sino también aquel que posee una armonía en su vida afectiva, en su mente y se integra a la sociedad y el medio ambiente en el que se encuentra inserto. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es, tiene como responsabilidad liderar todas aquellas actividades que están relacionadas con la salud a nivel mundial. A su vez, por otra parte, tenemos a la OPS, que es Organización Panamericana de la Salud, que es como una oficina regional de las Américas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo la define a la salud? Como la adaptación diferencial de una persona en su medio. ¿Sí? Es decir, si nosotros definíamos a la salud como un bienestar entre lo físico, lo mental y lo social, la enfermedad es cuando ese equilibrio se rompe, cuando hay una pérdida del equilibrio entre lo físico, lo mental y lo social. Ahora bien, ¿a qué alude la idea de completo bienestar? ¿A qué hace referencia cuando decimos completo bienestar? Es el estado que se logra cuando se tiene un trabajo gratificante, cuando yo puedo satisfacer mis necesidades básicas, cuando se habita en una vivienda digna, cuando se accede al sistema educativo. ¿Se acuerdan también que habíamos visto lo que eran las acciones de salud, que tenían que ver con todas esas medidas que tendían a evitar, digamos, que una enfermedad se manifieste y en caso de que manifieste, de que se propague, ¿sí? Evitar la manifestación y la propagación de las enfermedades. ¿Y a quién va a estar dirigidas esas acciones de salud? Tanto a los individuos como al ambiente. ¿Y cómo se clasifican? Se clasifican en promoción y en prevención. Y esa prevención, a su vez, se divide en primaria, secundaria y terciaria. Cuando nosotros hablamos de promoción, ¿sí? La promoción tiene que ver con todas esas acciones que tienden, digamos, a disminuir los riesgos y la propagación de las enfermedades a través de qué? De la educación y la capacitación, ¿sí? Son fundamentalmente educadoras. ¿Y cuál es el objetivo de la promoción? ¿Sí? El objetivo es la concientización, la difusión de cuáles son las formas de prevenir las enfermedades. ¿Sí? Luego tenemos la prevención primaria. La prevención primaria tiene que ver con todas esas actividades sanitarias que son digamos, llevadas a cabo por medio de los gobiernos o las poblaciones para evitar que aparezca una enfermedad. ¿Sí? Se realizan ya sea en las poblaciones que estén sanas, aparentemente sanas o es que están en riesgo de enfermar. Y luego tenemos la prevención secundaria. La prevención secundaria consiste en llevar a cabo programas para llevar a cabo un diagnóstico temprano de las enfermedades. O sea, en la prevención primaria lo que se trata es de concientizar a las personas a que se hagan controles periódicos. Por ejemplo, análisis de sangre, de orina, control de la presión arterial, ¿sí? Para en caso de detectar alguna enfermedad, poder llevar a cabo un tratamiento, aplicar, digamos, un tratamiento adecuado. O sea, incluye todos esos diagnósticos tempranos mediante planes epidemiológicos para evitar de que una enfermedad no se propague. Y luego tenemos la prevención terciaria.
En la prevención terciaria, ¿qué tiene que ver? Digamos, comprende desde la aparición de la enfermedad, ¿sí? Y la necesidad de aplicar tratamiento para intentar que curarla o palidarla hasta el restablecimiento del completo bienestar de la persona, ¿sí? O la población afectada. Abarca tres etapas: la recuperación, la rehabilitación y la reinserción social. Cuando nosotros hablamos de recuperación, tiene que ver comienza cuando se manifiesta la enfermedad y se acude a una consulta médica. Consiste en la recuperación total del paciente. Y en la rehabilitación yo trato de reconstruir todas esas capacidades físicas, psíquicas o sociales que la persona ha perdido, ¿sí? Y desarrollar en ella nuevas habilidades para que pueda vivir con autonomía. Y en la reinserción social, ¿qué pasa? Es la fase, o sea, se completa la fase de rehabilitación. Yo en la reinserción social tengo que tratar de reinsertarlo nuevamente al paciente a la sociedad, ¿sí? Se basa en la aceptación del otro. Por ejemplo, ¿sí? En la promoción, en concientizar a la población sobre el cuidado de la salud. En la prevención, por ejemplo, la vacunación. Teníamos ahí, por ejemplo, la vacunación, el- la higiene personal, la sanidad ambiental. La prevención secundaria, ¿sí? Llevarme a cabo controles periódicos. Y la prevención terciaria es consiste en la rehabilitación. A través de la rehabilitación yo tengo que lograr reinsertarlo a la persona, ¿sí? Nuevamente a la sociedad. ¿Y quiénes se ocupan de estas acciones de salud? Primero el Estado. ¿A través de qué? De los ministerios de salud, de los hospitales públicos, de las universidades. Y la OMS, digamos, que las organizaciones no gubernamentales. Y el sector privado, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante los sanatorios, la producción de medicamentos, la formación de médicos, ¿sí? Ahora bien, ¿se acuerdan que también habíamos visto todo lo que tenía que ver con la atención médica? ¿Esa atención médica qué es? Es la interacción que va a tener el médico con su paciente. ¿Con el objetivo de qué? Con ese objetivo primario de diagnosticar. ¿Para qué? Para establecer cuáles van a ser esas estrategias terapéuticas para lograr restablecer nuevamente el estado de salud del paciente. Para que esa atención sea efectiva, debe ser eficiente, oportuna, ética y afectiva. Cuando nosotros hablábamos, se recuerden que hablábamos de tres tipos de atención: atención primaria, atención secundaria y atención terciaria. Cuando nosotros hablamos de la atención primaria es la entrada al sistema organizado de atención. Es el primer nivel de contacto que van a tener los individuos, la familia, la comunidad al sistema de salud. ¿Sí? Es importante la atención primaria. ¿Por qué? Porque acá se llevan a cabo lo que es la prevención, la promoción, la educación, ¿sí? La detección primaria de las enfermedades. Y este nivel que proporciona una atención materno-infantil, ¿sí? El tema de las inmunizaciones, el suministro de medicamentos. La atención primaria se lleva a cabo en unidades sanitarias y consultorios externos. ¿Cuál es el costo de los recursos acá en la atención primaria? Realmente son de bajo costo, ¿sí? Y la atención primaria, ¿qué va a hacer? Va a accionar sobre la comunidad y el individuo, tanto sano como enfermo. Cuando hablamos ya de atención secundaria, la atención secundaria recibe a todas esas personas que consultaron en la atención primaria, pero que por el problema de salud que tienen, ¿sí? Que requieren de una derivación. Acá en la atención secundaria tenemos los hospitales, las policlínicas. Los recursos pueden ser de mediano y alto costo. ¿Y sobre quién acciona? Acciona sobre el individuo que está enfermo. Cuando hablamos de una atención terciaria, la atención terciaria se brinda en establecimientos que cuentan con tecnología moderna, ¿sí? ¿Para qué? Para realizar tratamientos de rehabilitación y de recuperación.
Acá esta se lleva a cabo en hospitales, en institutos de rehabilitación. Acá se usan tipos de recursos que son casi siempre de alto costo y va a accionar sobre el individuo que presenta alguna discapacidad. Se acuerda también que habíamos empezado a ver el tema de epidemiología. ¿Sí? La epidemiología, o sea, estudia las formas en que las enfermedades afectan a un grupo de personas, donde en un lugar y en un tiempo determinado. Habíamos dicho que esa epidemiología es una disciplina científica que estudia la distribución de las enfermedades, ¿sí? Con qué frecuencia esa enfermedad se manifiesta, cuáles son las causas o factores determinantes en la población humana. Habíamos visto también lo que son los estudios epidemiológicos. Habíamos dicho que ese estudio epidemiológico se inicia con un diagnóstico de la comunidad y que nos van a brindar información acerca de aquellas poblaciones que tienen, o sea, cuáles son aquellas poblaciones que tienen más riesgo de contraer una enfermedad. ¿Para qué se utilizan esos estudios epidemiológicos? Para realizar campañas de prevención que van a estar a cargo de quién, tanto de los centros como los de los servicios de salud del país. ¿Para qué? Para evitar que las enfermedades se propaguen entre los miembros de una comunidad. ¿Se acuerdan que dentro de las medidas de prevención habíamos visto lo que son, dentro de, digamos, las medidas de prevención, habíamos tomado el caso más relevante y más actual, que es el tema del COVID-19. Habíamos visto cuando se hablaba de casos sospechosos, cuando se hablaba de caso confirmado y cuando se hablaba de un caso de contacto estrecho. Habíamos dicho que se hablaba de casos sospechosos cuando nosotros teníamos dos o más síntomas, ¿sí? Entre esos síntomas estaban, por ejemplo, la fiebre, si teníamos de 37 grados, 5 o más, cuando teníamos tos, cuando teníamos dolor de garganta, si teníamos un dolor muscular, teníamos una dificultad respiratoria, si teníamos diarrea, vómitos, si había una pérdida del olfato, del gusto. Si nosotros teníamos dos o más de esos síntomas, ya éramos un caso sospechoso. ¿Y qué es lo que debíamos hacer? Aislar. Según el Ministerio de Salud, nos debemos aislar 10 días. Me aíslo y debo informar a todas las personas con las que yo estuve en contacto hasta 48 horas antes de la aparición de mis síntomas. Me aíslo, aviso, digamos, a la gente con la que yo estuve y debo informar, digamos, debo comunicarme con el sistema de salud de mi jurisdicción y seguir sus recomendaciones. Hablábamos de casos confirmados cuando a mí yo me había hecho el test, el hisopado, y a mí me había dado positivo. Yo ya hice el caso positivo. Y debo hacer lo mismo, aislarme, informar también a las personas con las que yo estuve en contacto. ¿Y cuando hablamos de un caso de contacto estrecho? Cuando yo estuve, ¿sí? Permanecí en contacto con una distancia menor a 2 metros con una persona que es positiva, ¿sí? Que es positiva o que presenta los síntomas. Es por eso que es muy importante siempre mantener la distancia de 2 metros, ¿sí? Habíamos visto también cuáles eran las recomendaciones que nos recomendaban a nosotros, ¿sí? ¿Cuáles eran esas recomendaciones generales? ¿Qué nos recomienda? Primero, mantener la distancia de 2 metros con otras personas. Usar el barbijo. Es fundamental que el barbijo me cubra la nariz, la boca y el mentón. Lavarme frecuentemente las manos con agua y jabón. En el caso de que no haya agua y jabón en el lugar en el que yo me encuentro, debo hacer uso del alcohol. Debo toser y estornudar, ¿sí? Con el pliegue del codo. O también puedo utilizar, ¿sí? Pañuelos descartables. Los uso y los descarto. No debo tocarme la cara, ¿sí? Debo evitar de tocarme la cara. Ventilar los ambientes de mi casa, de mi lugar de trabajo, en el aula donde nosotros nos encontramos. Desinfectar bien los objetos que yo uso con frecuencia. No debo automedicarme. No debo compartir mate, vajilla o cualquier tipo de elemento, ¿sí? De uso personal.
Y ante la presencia de cualquier síntoma, si es el síntoma más leve, yo debo consultar inmediatamente el sistema de salud, ¿sí? De mi jurisdicción, de mi localidad, y seguir todas las recomendaciones que ellos me dan. Recuerda también que nosotros habíamos empezado a ver, habíamos visto lo que eran las epidemias, la endemia y la pandemia. Recuerdan que habíamos dicho que las epidemias en su origen, las epidemias cuando habíamos estudiado, se decía que se llamaba epidemia porque lo que hacía es estudiaba se llamaba epidemiología, perdón, porque lo que hacía era estudiaba las epidemias. Bueno, la epidemia es la aparición súbita de una enfermedad. ¿Sí? Que es súbita, ¿por qué? Porque aparece de manera repentina, ¿sí? De solo está, nosotros no nos esperamos, aparece. Y esas enfermedades que pasan, atacan a un gran número de individuos. O sea, para que sea considerada pandemia, debe afectar un número considerado de personas. Ejemplos de epidemias en nuestro país, por ejemplo, la poliomielitis, que se originó en el año 1956, el cólera, que estuvo entre el año 1992 y 1999, y el dengue, algo muy común también hoy en día, que se siente, ¿sí? Es más actual, que en el 2016 superó 2,5 veces más los casos que en el 2019. ¿Sí? Entonces, para que sea considerada una epidemia, recordemos bien, debe afectar a un gran número de personas, debe superar la cantidad de personas a las que uno espera. Cuando hablamos de endemia, endemia es cuando esa enfermedad ya persiste durante años en un lugar determinado, ¿sí? Cuando esa enfermedad ya se vuelve crónica en esa zona, en una zona determinada. Ejemplo en nuestro país, el mal de Chagas, ¿sí? El mal de Chagas, Chagamasa, y la fiebre hemorrágica argentina. Y cuando se habla de pandemia, un caso muy actual, cuando esa enfermedad se extiende a varios países y continentes y supera el número de casos esperados. ¿Sí? El caso más común, más actual, el COVID-19. Tenemos también la peste bubónica y la viruela. Ahora bien, ¿se acuerda que habíamos visto los estudios epidemiológicos? Habíamos dicho que se aplican para llevar a cabo, ¿sí? Campañas de prevención. Una de las características principales de esos estudios epidemiológicos es el riesgo, donde tenemos los factores de riesgo y los factores protectores. Los factores de riesgo van a ser todo ese tipo de situaciones que me van a llevar a aumentar las probabilidades de contraer una enfermedad. Por ejemplo, la pobreza, las adicciones, el tipo de alimentación, ¿sí? La mala alimentación. Todo esto son situaciones que llevan a que una persona se enferme. Esos son los factores de riesgo, ¿sí? Todas esas situaciones que aumentan las probabilidades de contraer una enfermedad. Y todo lo contrario a los factores protectores, que son todos esos aspectos que me van a ayudar a transitar situaciones desfavorables. Van a ayudar, digamos, a disminuir la aparición de la enfermedad. Como ser, tener una información adecuada y oportuna sobre la sexualidad, o hacer una ocupación positiva de mi tiempo libre, tener una alimentación balanceada, llevar a cabo la promoción para la prevención. ¿Sí? Estos son los temas que vimos hasta ahora. Eso sí, chicos, cualquier duda, ¿sí? Que ustedes tengan sobre lo que vamos viendo, ustedes no tengan dudas de preguntar, ¿sí? Les agradezco su atención y ya saben, cualquier cosita que ustedes necesiten, ¿sí? Me consultan, no duden, no tengan ninguna duda, ¿sí? Nos estamos viendo, ¿sí? Nuevamente, les mando un besito, que estén bien, ¿sí? Cuídense. Nos vemos, chicos.